Andorra por lo que está ocurriendo. Si me pasas la información, por favor, por lo que está sucediendo a nivel internacional. Bueno, desde antier, desde el domingo que se dio a conocer, se está debatiendo porque salen nombres por primera vez. Ya se había abordado hace años del paraíso fiscal que se ha convertido Andorra, o que se convirtió con el nombre de Juan Collado, porque prominentes priistas salinistas están ahí, digo, como parafraseando a Lorenzo Meyer. ¿Por qué es que existe Andorra? Esos paraísos fiscales que le han dado a la élite política mexicana, pues guardar lo que quieren y hacer lo que quieren, con millones, jugándole a Elon Musk, ¿no? O con dinero que serviría para mantener a la luna también, a otro habitante, a otro planeta. Así de absurdo. Armando Tejeda, él es corresponsal internacional de la jornada allá en España. Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Proyecto Puente, Armando. Hola, un saludo también para ustedes. Espero que estén muy bien. Platícame, por favor, de qué se trata la confiscación en Andorra, 48 mil millones a 23 mexicanos. ¿Qué es Andorra A ver, primero? sí, Andorra es un país muy pequeñito que está al norte de España, que digamos que hasta el 2017 tenía el estatus como de paraíso fiscal. Ahí la tributación de los ciudadanos es mucho más baja que en otros países, y además el sistema financiero que tenían hasta el 2017 era muy opaco. Andorra se convirtió de alguna forma en el centro del crimen organizado, por lo menos lo que es el blanqueo de dinero del crimen organizado, en la primera década del siglo XXI. Y se detectó sobre todo porque hubo una operación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en los que también intervinieron España y Francia, en la que se vio que Armando, no sé si te estés, Armando, Armando, no sé si había te estés, servido para que distintos grupos del crimen organizado, sobre todo Armando, Rusia, China, México Armando, y Venezuela, Armando, que eran muy víctimas de este no sistema me que escucha. tenían en el banco concreto, que se llama el Banco Privado de Andorra, Armando, en el que sus ejecutivos utilizaban mecanismos Armando. de triangulación financiera para evadir cualquier tipo de control de los fondos. A ver, vamos a volver a hacer contacto con él porque todo lo que dijo, lo que está diciendo está muy importante y no se entendió. Solo que o bien se perdió la nitidez. Andorra es un país pequeño al norte de España, es un paraíso fiscal que se convirtió para el crimen organizado en un terreno de blanqueo en la primera década del siglo XXI, es decir, del 2000 al 2010. Es decir, un país donde tú puedes meter dinero o cualquier dinero. Y siempre las historias de México, ¿no? Que hemos escuchado, que es que aquí amasaron las fortunas, una élite política que se enriqueció y que con impunidad sigue ahí, y todo el dinero se fue incluso fuera del país. En este contexto, la justicia de Andorra confirmó que en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros, 48 mil millones de pesos, que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. Vamos de nuevo con Armando Tejeda. Disculpa, Armando, te estaba hablando, pero no me Sí, escuchabas porque se hubo había un perdido. problema con la sí, hubo un problema con la comunicación. No sé en qué parte me quedé, Mira, pero nítido lo- hasta donde Andorra se convirtió en el lugar para el crimen organizado para blanquear dinero en la primera década del siglo XXI. claro, y esto se detectó sobre todo por una serie de investigaciones que hicieron distintas fuerzas, servicios de inteligencia de Estados Unidos, España y Francia, en el que detectaron pues que había grupos criminales rusos, chinos, mexicanos y venezolanos que estaban utilizando sobre todo un banco, que es el Banco Privado de Andorra, para blanquear dinero procedente del crimen organizado. En esa época se sospechaba sobre todo de crimen organizado relacionado con el narcotráfico, con el tráfico de personas, con el tráfico de armas y también con la corrupción política. Entonces se señalaba sobre todo a Venezuela en la parte de la empresa pública de petróleo. A raíz de esa investigación es cuando en el 2015 el Tesoro de Estados Unidos le exige al gobierno de Andorra que intervenga el banco, que intervenga sus cuentas, que incaute documentación y que toda esa información se procese y se analice.
De hecho, poco tiempo después de esa operación detuvieron en España a uno de los mafiosos rusos más importantes de esa época, que se llamaba Andrei Petrov, y que figuraba entre los 10 hombres más buscados del FBI en esa época. Eso, digamos, lo que hizo fue confirmar que tanto Andorra, como por su sistema opaco de financiero, tanto el Banco Privado de Andorra, por la forma en que gestionaban el banco los propios ejecutivos, que favorecen la triangulación financiera, establecen mecanismos opacos para evadir los órganos reguladores. Lo utilizan los grupos criminales para blanquear dinero. Entonces, fue cuando se inician una serie de procesos judiciales, porque todo esto, digamos, que es cuando entra ya en la fase de los tribunales, en el que se detectan por lo menos entre 23 y 25 ciudadanos mexicanos con cuentas en el Banco Privado de Andorra, que digamos que es el foco de todo ese tipo de tejemanejes oscuros por parte de los grupos criminales que se estaban señalando en el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿Se les detecta como grupos criminales, así, como grupos criminales, o cómo son fichados estos 23? O sea, se detectan como empresarios, pero que el dinero procede del crimen organizado. Uh-huh. Que digamos que es una forma que el crimen organizado utiliza para blanquear dinero. En concreto se señala, por ejemplo, al cártel de Sinaloa y a varios grupos criminales mexicanos. Y en concreto también a la mafia rusa, a través de este señor que les comenté que lo detuvieron en el 2015. No, perdón, en el 2013 me parece que fue detenido, que se llama Andrei Petrov. Y es entonces cuando el propio gobierno andorrano decide judicializarlo todo y hacer un informe a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del propio país para, digamos, fiscalizar todas las operaciones que había tenido el Banco Privado de Andorra, sobre todo en las cuentas que les parecían sospechosas. Y es en esta judicialización de los procesos cuando se abren hasta 25 causas judiciales contra ciudadanos mexicanos cuyo nombre se desconoce. El único que es público es el de Juan Ramón Collado, que es el que era abogado de Enrique Peña Nieto y que actualmente está detenido, si no estoy equivocado, desde julio del 2019, por una serie de delitos también relacionados con la corrupción, al parecer. Y la causa que sí está abierta contra él en Andorra, que por eso, digamos, su nombre se hizo público, porque digamos que fue uno de los primeros casos que ellos judicializaron y, digamos, el proceso avanzó más rápido que otros, le obligó al propio Collado a ir a declarar en el 2016. En esa época se le investigaba por hasta $120 millones que tenían, insisto, una procedencia completamente oscura, por la forma en la que había llegado el dinero, por las sociedades instrumentales que habían utilizado para digamos, triangular el dinero por varios países fiscales a través de empresas fantasmas que estaban con la titularidad social en países como Holanda o como Islas Vírgenes. Y es entonces cuando él declara en el 2016 y se inicia un proceso. Que en gran parte de ese proceso judicial contra Collado se basa en los informes que elaboraron la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra. Lo que pasa es que esta causa se archiva, al menos de forma provisional, en el 2018. Sobre todo porque la Procuraduría General de la República, que todavía estaba, digamos, bajo el control del presidente Peña Nieto y del procurador de entonces, que era Alberto Elías Beltrán, presentó un informe al juzgado andorrano diciendo que todo el dinero que tenía ahí Collado y, pues, digamos, toda la actividad empresarial del señor Collado era lícita y que incluso le instaban a los tribunales andorranos a no ejercer ningún tipo de acción penal contra él. Sin embargo, en julio, cuando detienen de nuevo al señor Collado, o cuando lo detienen por primera vez en México, es cuando los tribunales de Andorra deciden reactivar el caso. Y es entonces cuando también se decide dar un paso más y
iniciar los otros procesos que al parecer ya están trabajándose, instruyéndose y con distintos informes que afectan hasta 23 empresarios mexicanos y que tienen en total unos 2.000 millones de euros, más o menos, que serán eso, 48.000 millones de pesos. ¿Cuándo se daría a conocer Y quiénes eso son es esos? más o menos, digamos, el panorama. ¿Cuándo se daría a conocer quiénes son los 23 mexicanos? ¿Crees que se daría a Es que conocer? eso se va a dar a conocer hasta que la fase la fase judicial entre en la parte pública del proceso. Antes es muy difícil, salvo que hay alguna filtración que hasta el momento ha sido imposible que se den a conocer más nombres. Bien, pues te agradezco mucho, Armando. Seguiremos en contacto contigo si nos los permites. Por lo pronto está ahí el único nombre confirmado que podemos decir es Juan Collado, bueno, que está involucrado con toda la élite salinista, priista, es decir, Carlos Salinas, Romero de Champs, el mismo Diego Fernández de Ceballos, es decir, y toda esa clase política que empoderó y fue el salinismo, y creo que puede ser la punta del iceberg a muchos rompecabezas de lo que sucedió en el país. Sí. Yo creo, estaremos muy en contacto, Armando. Muy bien. Muchas gracias. Nada, un saludo. Armando Gracias. Tejeda, el corresponsal internacional de la jornada. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente desde las 6:30 de la mañana. ¿Qué tal usted con la información? Ese paraíso fiscal, ¿cuántas cuentas mexicanas no habrá así? Allá, o de sonorenses. Le recuerdo también por todas partes, vuelvo con Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, la nueva cepa en Guadalajara, el conflicto en Nogales, lo que está ocurriendo. El secretario de Salud dijo que enero fue el mes más negro en lo que va de la pandemia, pero ya se amplió el horario. A ver, ¿frente a qué estamos? Volvemos.